Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. A propósito de Gustavo Petro, que lidera las encuestas como el ganador en primera vuelta a la campaña presidencial, la policía y el presidente Iván Duque aseguran que no tienen información de un plan para asesinar al candidato Petro por parte del grupo delincuencial La Cordillera, que es realmente un grupo dedicado al narcotráfico con reductos de paramilitarismo. Inmediatamente, desde el Pacto Histórico, lanzaron la etiqueta en redes sociales numeral "No maten a Petro", criticando al gobierno y pidiendo seguridad para el actual senador. Incluso Gustavo Bolívar dijo que lo quieren muerto porque es la única manera de detenerlo, refiriéndose a un eventual triunfo del petrismo, y recordó los lamentables homicidios, muchos de ellos magnicidios, de candidatos presidenciales en la historia del país. El presidente Duque insistió que el esquema de seguridad del candidato Petro es robusto y le pidió que le entregue a la Fiscalía la información sobre el plan para atentar contra su vida. ¿Actuó adecuadamente el gobierno sobre las denuncias del candidato Petro? Ese será uno de los temas de conversación esta noche, porque también hablaremos sobre la polémica que hay en Estados Unidos, la ponencia que tumbaría el derecho al aborto en ese país. ¿Cómo afectaría a Colombia y otros países de América Latina? Bienvenidos. Ha dicho sobre este tema el presidente Iván Duque que Gustavo Petro es una de las personas más protegidas del país. Dijo que se tomaron muy en serio la seguridad de los candidatos presidenciales y ese no es un tema menor. Muchos de ellos, y Gustavo Petro no es la excepción, hay que decirlo, muy amenazado. Alirio Uribe es abogado y representante a la Cámara, electo ahora por el Pacto Histórico en Bogotá. Representante Uribe, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Camila, gracias por la invitación y gracias también por... Esta noche también está con nosotros Daniel Briceño, que es abogado, experto en análisis político y electoral. Señor Briceño, un gusto, buenas noches. María Camila, un saludo para todos, al representante Uribe. Estoy muy honrado de estar aquí. Muchísimas gracias. Pues quiero comenzar con usted, representante Uribe, que hace parte del Pacto Histórico, que es un hombre muy cercano al doctor Gustavo Petro. ¿Qué sabe, doctor Uribe, de estas amenazas, de este plan para atentar contra la vida del candidato Petro? Bueno, mira, lo que nosotros podemos constatar es que durante toda la campaña pues se han presentado diversos tipos de amenazas, algunas en redes sociales, algunas por WhatsApp. Han llegado también panfletos de las supuestas águilas negras. A Francia Márquez también la han amenazado, a Gustavo. Yo personalmente he recibido 2 amenazas de las águilas negras junto a otros congresistas dentro de la campaña. Entonces, evidentemente, pues hay un clima muy fuerte de polarización. Lo que supo el esquema de seguridad de Gustavo Petro, que también tiene algunos links y conversaciones con la policía, porque la policía ha estado de manera muy seria acompañando al candidato en todos sus desplazamientos, tanto al candidato Gustavo Petro como a la candidata Francia Márquez. Y obviamente nunca se había suspendido una actividad y al parecer por las fuentes y por la información que había, pues se resolvió suspender esa gira en el eje cafetero. Nosotros hemos expresado que pues aquí hay mucho loco suelto en este país y que pues ha habido declaraciones de personas del gobierno, el presidente, el ministro del Interior, el general Zapateiro, que a mí me parece que fueron declaraciones desafortunadas que le hacen meter como mucho miedo a la gente de si Petro llega o no llega y si Petro puede ser presidente. Todas las encuestas arrojan pues que va de primero en las diferentes encuestas, y creo que pues debería haber una mayor responsabilidad de parte de servidores públicos cuando hagan declaraciones públicas, porque pues lamentablemente, insisto, hay mucho loco suelto, hay mucha gente aquí que puede tomar acciones que nadie desea. Con esto yo no estoy diciendo que sea el gobierno, o que sea la policía, o que sea el ejército, o que sea, estoy diciendo es una realidad política, que aquí hay grupos armados de extrema derecha que pueden eventualmente hacer un atentado. En ese orden de ideas, pues lo que se le pide al gobierno nacional
pues es que se investigue estas versiones y que se esclarezca estos hechos y que se garantice no solamente que Gustavo Petro y Francia Márquez puedan hacer la campaña, sino que todos los candidatos de todos los colores, de todos los matices, se puedan movilizar libremente por el país. Que eso es un mínimo en este país para Claro, hacer política, claro. que es la seguridad. Daniel, sobre la amenaza a Gustavo Petro. Yo creo que en primer lugar quienes no comulgamos con las ideas de Gustavo Petro, pues la gran mayoría estamos de acuerdo en solidarizarnos pues con las amenazas que recibió. Yo personalmente lo hice desde mi cuenta de Twitter. He visto muchos líderes de la derecha, desde la campaña de Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa se pronunció ayer. Siento que hay también una irresponsabilidad por parte de los líderes del pacto histórico en el manejo de la información. Digamos, todos nos solidarizamos con Gustavo Petro, todos expresamos que Gustavo Petro debe ser protegido, digamos, es el fin de la democracia, tener unas elecciones donde el candidato esté totalmente protegido, pero, digamos, ya las exageraciones a las que está llegando Gustavo Bolívar, Armando Benedetti y en las redes sociales, en donde atacan directamente a una institucionalidad que ha respondido en esta elección y en las pasadas elecciones con la seguridad de Gustavo Petro, pues no tiene ningún sentido. Digamos, atacar al ministro Diego Molano, al ministro Daniel Palacios, al presidente Iván Duque, cuando le han dado todas las garantías a Gustavo Petro, es la segunda persona con más protección dentro del país, como para que también vengamos nosotros a terminar conculcando la institucionalidad del país en un aspecto que es realmente Pero dramático Petro para el también, país. eso es cierto, que es una de las personas con un esquema de seguridad robusto, pero también es cierto, Daniel, que Petro es una de las personas más amenazadas en el país. Digo, ¿usted no cree que el gobierno se equivoca en el mensaje en vez de salir y decir vamos a redoblar los esfuerzos, Petro, y ningún candidato debe ser tocado aquí por ningún grupo delincuencial? La vida es sagrada. Claro, lo que yo siento es que, en primer lugar, el gobierno nacional lo que hace es actuar bajo la evidencia. Digamos, no hay un reporte formal por parte de la campaña. Lo único que vimos fue unos trinos por parte del candidato Gustavo Petro, otro por parte del alcalde Daniel Quintero en Medellín, pero como tal no se le había reportado al ministerio, ni al de Defensa, ni a la policía, ni al Ministerio del Interior sobre las amenazas que estaba recibiendo el candidato Petro por parte de este grupo. Luego de que el candidato pues hace esta serie de denuncias, pues el gobierno pues efectivamente actúa como lo ha venido haciendo, pero vuelvo y repito, no es un espacio también para conculcar y atacar la institucionalidad que le ha brindado todas las garantías a Gustavo Petro. Yo entiendo el momento en que estamos de polarización, el momento por el que está pasando el país, pero creo que si también le bajamos 2 grados a la polarización también en este caso, en donde todos nos hemos solidarizado con Gustavo Petro, pues podemos avanzar de mejor forma. Repito, me solidarizo como lo han hecho muchos que no comulgamos con sus ideas, pero sí me parece muy mal que también generemos este ataque a la institucionalidad por parte de miembros de la campaña de Gustavo Petro. Representante Uribe. Bueno, no, el tema no tendría la trascendencia que tiene si no se viviera la realidad que se vive en el país. Este año llevamos más de 33 masacres, más de 65 líderes sociales asesinados y obviamente pues el ambiente en los territorios está bastante caldeado. En las calles, yo estoy todos los días en las calles y también siento que cuando se producen ese tipo de declaraciones públicas o de cosas, la gente en la calle se vuelve un poco agresiva. Digamos que a medida que se va acercando el 29 de mayo, lo que yo siento en la calle es que los que son petristas lo quieren ¿no? besar, abrazar, que les entregue un afiche, lo que sea, pero también siento que los que están, son candidatos, apuestan a votar por Fico o por otro candidato, se ponen un poco más agresivos. Entonces es como que se traslada todo eso también a la dinámica de lo que ocurre en la calle cuando uno está hablando con los ciudadanos, haciendo campaña, distribuyendo revistas, volantes, bueno, lo que uno tiene como elementos de campaña. Yo el llamado que le haría al país es que no podemos pues polarizar esto y que debemos aceptar que somos diferentes, que tenemos ideas diferentes, que todos no tenemos los mismos gustos políticos o religiosos o lo que sea, pero que hay que tratar de excluir la violencia de la política. Ahora, aquí hemos tenido un problema y es que, bueno, Petro, si uno seguía por las encuestas, si las encuestas
fueran ciertas o son ciertas, no sé, bueno, ahí pueden haber márgenes de duda, pues puede ser potencialmente el próximo presidente de Colombia. Y lo que nosotros hemos visto en la historia de Colombia, pues es que los candidatos alternativos no los han dejado llegar. Nosotros tenemos todo el tiempo información de gente que dice, mire, que se reunieron no sé dónde, que ganaderos, que no sé qué, que es militares. Hacia allá, doctor Uribe, y se generan una serie de olas que no son buenas. Yo creo que la mayoría de lo que se dice... Prada, que es el jefe de debate, en ese punto que usted lo viene mencionando desde que comenzamos esta conversación. Son muchas las amenazas que llegan no solamente contra el candidato Petro, sino también contra su fórmula Francia. Pero ¿qué tiene de diferente esta? ¿Por qué esta provoca que Petro cancele incluso su agenda? Precisamente porque se hace verificación por parte de las avanzadas de seguridad, se habla con la gente, se dice. Hubo un antecedente grave que yo recuerde en la campaña de Gustavo, que fue cuando estuvo en Casanare, donde expresamente bloquearon vías para que no llegara al sitio donde tenía que hablar. Bueno, hubo cosas de ese tipo. Entonces yo sí creo que hay que sopesar siempre el nivel de gravedad. A mí hoy, por ejemplo, y ayer, la gente por las redes, por WhatsApp me dice, dígale a Petro que no salga más a las plazas, dígale a Francia, mañana tenemos una actividad con Francia aquí en el centro de Bogotá a las 4, y la gente está que me dice, pero ustedes ¿por qué sacan a Francia a la calle? O sea, la gente se asusta. Y a mí me parece que no hay que darle gusto tampoco pues, a esas olas de miedos, hay que seguir, hay que permitir. O sea, creo que la potencia que tiene el contacto de un candidato, sobre todo un candidato presidencial, vicepresidencial, con la gente es muy fuerte. Digamos que sería un error encerrar los candidatos, y creo que en ese orden de ideas lo ideal sería que el señor presidente Duque, que los ministros o los comandantes de policía no salgan de entrada a negar, sino que más bien digan, vamos a evaluar, vamos a investigar, vamos a revisar si los esquemas están cumpliendo los estándares, aclarando que la policía ha estado todo el tiempo presente, coordinando todas las movilizaciones. Y a propósito... No hay que negar eso, que es un hecho real. Y a propósito de negación, es justamente el presidente Iván Duque refiriéndose a esta denuncia que hace la campaña de Gustavo Petro, el petrismo, de un posible plan para atentar contra la vida del candidato Gustavo Petro. Dice el presidente Iván Duque que no tienen información sobre ese plan que denunciaron en las últimas horas. El candidato que usted menciona es una de las, quizás de las personas más protegidas que tiene el país, con un esquema supremamente robusto. Afortunadamente también después de que esta información salió, que se corroboró por parte del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, pues no hay ninguna información de los cuerpos de inteligencia que valide que se esté presentando esa situación. No obstante, nosotros tomamos en serio cualquier comentario que hacen las campañas para fortalecer la seguridad. Daniela, ya ha escuchado usted al presidente Iván Duque desestimando la amenaza. Déjeme preguntarle si en un contexto de polarización sobre lo que estamos viviendo en este momento en el país con los antecedentes que hay sobre los candidatos, decía bien el doctor Uribe, alternativos, ¿encuentra usted acertada la declaración del presidente Iván Duque? Digamos, María Camila, yo creo que el presidente no desestima de ninguna forma las denuncias que ha hecho la campaña del Pacto Histórico y el candidato Gustavo Petro. Siento que el presidente, en primer lugar, como lo dije anteriormente, actúa sobre la evidencia. Realmente, lo primero que debió haber hecho la campaña del candidato Gustavo Petro y quienes dirigen su esquema de seguridad fue haber alertado internamente a los organismos de vigilancia, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa. Sin embargo, pues prefirieron hacer y mandar la bomba explosiva directamente por redes sociales, lo cual pues generó todo este ambiente que tenemos. Siento que el presidente lo que hace es actuar bajo de la evidencia, no desestima de ninguna forma la amenaza que puede generar esto para la campaña de Gustavo Petro. Todos sabemos, pues lo repito, el nivel de peligrosidad y el nivel de riesgo que corre Gustavo Petro en este país. Sin embargo, pues el presidente de la República también tiene que actuar de forma coordinada con pues, los organismos y con la información que le dan dentro del ministerio y bajo el nivel de institucionalidad. No veo pues, que el presidente de ninguna forma desestime o diga que el candidato se está inventando o que está levantando alguna cortina de humo respecto de este tema, sino simplemente hace una declaración pues, muy serena sobre lo que tendría que pasar en esta denuncia, que es verificar,
hacer un llamado como tal al ministro del Interior, al ministro de Defensa, para que se realicen pues las verificaciones y para que se realicen las actuaciones que den lugar, pero no veo ninguna desestimación por parte del presidente. Doctor Uribe, sobre las pruebas, sobre la evidencia que ha entregado la campaña a la Fiscalía, ¿se tiene alguna información de lo que sustenta esta denuncia? No, yo no tengo detalles porque eso lo maneja el equipo de seguridad y no son temas públicos, pero yo sí lo que creo es que hay que afianzar la confianza entre la comunicación del equipo de seguridad de la campaña, las autoridades y también que los organismos de inteligencia de buena fe nos informen cualquier situación de riesgo. Y les pongo un ejemplo a Daniel y a Camila. Mire, cuando nosotros arrancamos la primera reunión de campaña del Congreso acá en Bogotá, en Teusaquillo, hicimos la reunión a las 6 de la tarde, terminó a las 9 de la noche. Al otro día a la mañana me llamó el dueño del sitio que habían encontrado una bomba en el baño. Cuando nosotros hicimos la denuncia y yo hablo con el CTI y hablo con la policía, pues me entero que en ese sitio antiexplosivos había estado a las 2 de la tarde con un equipo de antiexplosivos y con perros haciendo una revisión en el lugar. Es decir, que la policía de Bogotá sabía que potencialmente iba a pasar algo o podía pasar algo porque había hecho un recorrido de seguridad en el lugar que se hizo el evento. Entonces uno se pregunta, bueno, si ellos sabían algo, incluso hicieron acciones positivas, pues ir a revisar un sitio donde iba a haber una reunión política, ¿por qué no avisaron o por qué no informaron nada? ¿Cierto? Y lo cierto es que durante la reunión alguien colocó una bomba en el baño, por fortuna no pasó nada, etcétera, pero nos enteramos a posteriori que la policía sabía. Entonces creo que ahí hace falta confianza y comunicación para que se informe pues también a la campaña. Obviamente la campaña tiene un equipo de seguridad que no es comparable con toda la red de inteligencia que tiene el Estado y los organismos de seguridad del Estado. Y obviamente ahí debe haber una comunicación también de advertencia. Yo creo que aquí nadie quiere que pase un magnicidio. Yo no creo que el presidente, ni que los generales, ni que quieran que pase una cosa de esas. Pero obviamente hay que afinar ese tema de garantías y también hay que cuidar la lengua, perdónenme que lo diga así, pero no ayuda mucho si las autoridades salen de plano a desmentir pues una situación de riesgo. Daniel. Bueno, pues en algo concuerdo con el representante Alirio. Yo creo que todos debemos cuidar como la lengua también. Digamos, debemos cuidarla en redes sociales, deben cuidarla los líderes políticos. Sin embargo, vuelvo y repito, vuelvo y reitero, el candidato Gustavo Petro ha tenido todas las garantías del Estado. Digamos, yo me siento sobre ese punto porque es muy difícil que en medio de una campaña tan polarizada y que podría llegarle a hacer daño hasta el mismo Gustavo Petro de ser presidente, lleguemos con una institucionalidad afectada, con una institucionalidad desgastada en medio de una campaña de polarización, porque pues lo que estamos viendo en Colombia en este momento es una campaña sin propuestas, estamos viendo una campaña en medio de ataques, una campaña en medio de escándalos, pero en este caso sí hacemos un llamado y hago un llamado personalmente tanto a los líderes de la derecha como a los líderes de la izquierda para que amarremos un poquito la lengua, como dice el representante Alirio, respecto a estos temas, porque esos temas son de extrema gravedad y en la calle la gente lo siente. La gente cuando le amenazan a su candidato, sea Fico Gutiérrez, sea Gustavo Petro, sea Sergio Fajardo, sea Rodolfo Hernández, la gente lo siente porque estamos en un momento y estamos en unos 20 días donde la gente va a estar muy animada, donde realmente la gente entra a la contienda electoral, entra en estos días. Entonces, pues sí, hay que hacer un llamado a la mesura respecto de las mismas redes sociales, respecto de las mismas declaraciones públicas, porque pues realmente lo que queremos es que haya seguridad y que cada candidato pues pueda ejercer su campaña de forma segura. Pero me inquieta algo, es decir, ¿no debió Gustavo Petro hacer esto público a través de las redes sociales porque usted dice influye en la campaña política? Yo personalmente creo que el conducto regular de esto debe ser Gustavo Petro o la campaña, quien le maneje la seguridad, comunicarlo directamente al gobierno nacional, a los organismos de control, porque pues aquí lo que generan en primer lugar es un escándalo en redes sociales donde se crece, donde la gente, y llaman a la gente a indignación, donde sacan tendencias, donde sacan videos, donde hay pronunciamientos, pero donde realmente la acción efectiva del Estado no se está ejerciendo, porque pues efectivamente el Estado viene a enterarse después del escándalo, después de que los medios de comunicación lo tienen registrado, pero pues creo que Gustavo Petro en primer lugar sí debería usar los canales, porque los tiene abiertos dentro del gobierno nacional para reportar ese tipo de cosas antes que genera
un ambiente de indignación dentro del país en este momento de campaña. Doctor Uribe, ¿por qué el escenario fueron las redes sociales y no acudir directamente a la Fiscalía y a otras instituciones? Ese sí es un derecho elemental, el derecho a hacer la denuncia pública cuando pues, hay un hecho tan grave que es la posibilidad que se haga un atentado contra quien va punteando las encuestas para ser el presidente del país. Yo creo que eso sí no se puede recortar. Eso no quiere decir que no existan los canales regulares de la campaña con las autoridades, obviamente. Ahora, yo en eso creo que también el gobierno debe ser neutral en el tema de la campaña. Y aquí hemos tenido un presidente que no ha sido neutral, unos ministros que no han sido neutrales, incluso un comandante del ejército que desafortunadamente no ha sido tampoco, no ha mandado un mensaje neutral. Y creo que en ese sentido, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, pues se deben abstener de hacer esas declaraciones públicas y, digamos, de alguna manera azuzar mensajes de odio, mensajes de desestabilización o decir que si Petro gana, pues que esto va a ser el acabose o que esto es el comunismo o que esto es... Porque no es verdad, no es cierto y sí se está mandando un mensaje que puede generar hechos de violencia. Ahora, las denuncias se hacen por las instancias legales también, obviamente, pero no nos podemos quedar callados si tenemos esa información. Siempre que ha habido hechos de amenazas, porque aquí ha habido sedes en el Cali donde se llamó incluso a la dueña que había arrendado una de las casas de Petro a amenazarla de muerte. Ese tipo de cosas pues nosotros tenemos que denunciarlas porque necesitamos garantías. Y en este momento, lamentablemente, pues el candidato que está más opcionado por el lado de la derecha, pues tiene el apoyo del gobierno y el gobierno es el que tiene la capacidad de protegernos. ¿Les dice algo a ustedes en la campaña de Gustavo Petro que solamente Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo hayan condenado el plan para atentar contra la vida del candidato? Bueno, no, pues la solidaridad debe ser algo espontáneo. Yo diría que agradecemos obviamente la solidaridad de la gente. Y yo también quiero aclarar aquí, Camila, que para nosotros generar esa situación de temor no nos da réditos políticos. De hecho, nosotros muchas cosas no las decimos, porque en campaña uno no puede asustar a los electores, porque si no los electores no votan. Es decir, que no se pretenda decir pues que esto son hechos de campaña o lo que sea, porque para nosotros, para ninguna campaña, es dar réditos o da rating o da marketing político o genera votos el que haya una situación de temor. Necesitamos, al contrario, es generar un clima de confianza para que la gente salga a votar el 29 de mayo sin ninguna aprehensión y con libertad por la opción que quiera. Daniel. Yo siento respecto de las campañas que rechazaron, digamos, ayer me sorprendió mucho no ver a Fico Gutiérrez rechazar como tal la amenaza a Gustavo Petro. Digamos, me llamó la atención toda la noche, estuve haciendo seguimiento esta mañana. Creo que ahí Fico Gutiérrez se equivoca al no rechazar este tema. Digamos, las amenazas pueden llegar tanto para Fico, pueden llegar también para Sergio Fajardo, para Rodolfo, para Ingrid, para John Milton, para cualquier tipo de candidato. Creo que ahí Fico Gutiérrez se equivoca, pues sabemos que lo dice Enrique Peñalosa como uno de sus voceros y uno de los miembros del equipo CupreColombia, pero sí siento que hay un error por parte del candidato y de la campaña de desestimar, ahí sí, como tal, este tipo de denuncias. No sé cuál será el objetivo por el que lo hicieron o si algo habrá pasado internamente, digamos, desconozco cuáles fueron como tal las razones para que Fico Gutiérrez lo hiciera, pero sí siento que ahí hay un error por parte de la campaña, porque pues realmente quienes no comulgamos, como le dije, hay muchos líderes políticos de derecha, de centro que salieron pues a solidarizarse, porque pues digamos, uno puede desestimar esas denuncias porque por más falsas que a veces parezcan, no es este el caso, ¿cierto? Uno, todas las denuncias pues tiene que tomarlas con toda la seriedad. Entonces creo que en este caso el candidato Fico Gutiérrez sí debe haber salido como tal a rechazar y a solidarizarse con el candidato Gustavo Petro, independientemente de las diferencias que existieran. En eso sí estamos de acuerdo. Se equivoca el candidato Fico Gutiérrez no rechazando, doctor Uribe, estas amenazas que vienen de la cordillera. ¿Ustedes tienen alguna información, algún indicio de por qué este grupo que delinque, entre otras cosas, en el eje cafetero? ¿Por qué este grupo tiene como objetivo el candidato Gustavo Petro?
Bueno, mira, nosotros recibimos muchas informaciones de muchas vías, de muchos lados, que uno, pues no somos organismos de inteligencia ni nada, sobre sectores mafiosos, sobre sectores aliados con grupos paramilitares, sectores de extrema derecha que consideran que hay que hacer hasta lo imposible para que Petro no sea presidente en este país. Y obviamente ese tipo de posiciones pues están ahí. Y una cosa es que la gente lo haga como una posición política porque no le gusta Petro, porque no le gusta el programa de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, o porque hay intereses económicos de por medio, o lo que sea. Pero lo que creo yo es que aquí hay mucho loco suelto. O sea, yo sí creo que eso es un hecho y es una realidad en Colombia, y que tenemos antecedentes de candidatos presidenciales alternativos que han sido asesinados. Yo creo que aquí ya debería pasar esta ola de violencia yo creo que ya no está de moda asesinar un candidato presidencial, pero obviamente en una realidad tan confusa como la que vivimos nosotros quisiéramos que el gobierno dé las garantías, no solamente las materiales, sino también las políticas. Y las garantías materiales pues pueden ser los escoltas, las armas, los teléfonos, bueno, los equipos de seguridad, pero también las garantías deben ser políticas. Y para mí una garantía es la neutralidad del gobierno frente a las campañas electorales. Y hablando de las campañas electorales, este fin de semana también, por cuenta de un video, ha sido protagonista, muy cuestionado de él, Gustavo Bolívar, por difundir en sus redes sociales un video de un ataúd y personas que dicen que están enterrando al uribismo, al candidato Federico Gutiérrez, que dice él están enterrando de manera simbólica. ¿A quién están enterrando, compañero? A Fico y a Uribe. Ay, Dios mío. ¿Sabes que aquí están las tiendas? ¿A quién están enterrando? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, te fuiste para siempre, Palomo Blanco. Ay, Fico, no. Pues ahí vean ustedes el entierro simbólico que dice el senador electo por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar, Daniel, que fue un acto espontáneo. Él dice que no le ve malicia, hay quienes lo critican porque dicen que hay mucha simbología allí y que se envía un mensaje equivocado. ¿Usted qué lectura le da a este video, a este acto en Cartagena que fue este fin de semana? En primer lugar, yo creo que el senador Gustavo Bolívar es el senador de las metidas de pata del Pacto Histórico. Digamos, no es la primera vez que el senador, en medio de una campaña electoral, en medio de un ambiente tan hostil en el que nos encontramos, pues genera este tipo de conductas. Ya lo había generado hasta en contra de su propia campaña cuando agrandó la lastimosa burla que le hicieron a la candidata Francia Márquez. Entonces el senador Gustavo Bolívar está acostumbrado a hacer este tipo de cosas porque, pues digamos, luego de 4 años de estar en el Congreso y ahora para iniciar su segundo periodo, pues el senador trata de ser, a veces está entre ser youtuber o ser instagramer, y ser senador de la República. Creo que es un mal mensaje, porque aunque siento y puedo estar de acuerdo que puede ser un tema de idiosincrasia y puede ser un tema de costumbres donde la gente puede expresar sus formas, donde la gente puede tener un nivel cultural y sus muestras culturales, donde pueden hacer todo ese tipo de cosas, pues siento que un senador de la República con tantos seguidores en redes sociales, pues lo tome de forma tan jocosa, en donde dicen que están enterrando a Fico Gutiérrez y a Álvaro Uribe en medio de un momento de polarización tan grave para el país, pues es simplemente una metida de pata y realmente está fuera de lugar el senador en este caso. Digamos, he visto mucha indignación porque pues así como en el Pacto Histórico se indignan cuando pasa algo con Petro, también en la campaña de Fico Gutiérrez o en la campaña de Sergio Fajardo, también la gente siente lo que puede generarse este tipo de actos que no tienen, pues según el senador Gustavo Bolívar, ninguna malicia, pero pues que uno sabe por los antecedentes del senador Gustavo Bolívar cuáles son las razones con las que lo hace, y es simplemente levantar este ánimo de indignación sobre el contradictor para generar pues movimiento dentro de sus redes sociales. Representante, ¿usted lo ve así, una salida en falso, una metida de pata, como dice Daniel? Bueno, yo lo que creo, yo supongo que esa es una imagen, no he leído los trinos referida al 1 de mayo, ¿no? Que fue el día domingo. Sí, esa fue una marcha en Cartagena, donde salen miles de trabajadores y a veces los trabajadores sacan muñecos, hacen comparsas, sacan cosas. Yo realmente no creo que el senador Gustavo Bolívar sea alguien que esté llamando a la violencia o que esté llamando
los que estaban haciendo eso eran los trabajadores, como diciendo que muerte al uribismo es muerte, no es a Uribe, no es a Fico, es como muerte a una ideología o a una forma de hacer política. Realmente yo no creo que el senador Gustavo Bolívar sea una persona violenta, al contrario, es alguien que viene del arte, la cultura. Bueno, pueden tener muchas críticas, pero yo no creo que la intención de él sea amenazar a nadie o que alguien pueda asumir como ese trino o el que él haya grabado el momento en que pasaban en la marcha, que la marcha la hacen los trabajadores, no la hace el pacto histórico. Entonces, puede uno pensar que es desafortunado que lo haya colocado o lo que sea, pero yo lo conozco personalmente como alguien que no en ningún momento pues va a abogar por la violencia. Cierta violencia, es decir, usted mencionaba en este programa una Sí, frase aquí hay mucho loco suelto. Sí, Digo, aplica para Gustavo Petro y también dije para... que hay que cuidar la lengua, sí, exactamente, o sea, eso sí. Se sí le lo he fueron las dicho. luces un poquito... Sí, digamos, yo no lo hubiera hecho, pero yo quiero es decirle al país que realmente si hay alguien que ame la paz de este país, que quiera cambios democráticos, que es un empresario, es artista, es escritor, pues es Gustavo. O sea, Gustavo Bolívar, si ustedes revisan las redes sociales, él nunca va a llamar a atacar a nadie, ni a matar a nadie, ni a hacer nada de eso. Daniel. A ver, yo siempre he dicho que este tipo de casos que se miden con distinto rasero, estando en el pacto histórico, estando en la campaña de Fico, estando en la campaña de Sergio Fajardo, siempre hay que hacer un análisis muy básico, y es ¿qué pasaría si algún senador del Centro Democrático hubiese salido en una marcha en donde estuvieran unas personas con un ataúd y en ese ataúd dijeran aquí estoy enterrando a Gustavo Petro? Creo que el nivel de indignación que habría en este país sería muy alto, ¿cierto? Porque los raseros con los que se miden las cosas son muy distintos. Si hay alguna ofensa hacia Federico Gutiérrez, entonces el senador Gustavo Bolívar simplemente sale a decir que es un tema de idiosincrasia, que es un tema alegre, que es un tema que nos lo estamos tomando mal, pero sin embargo, cuando alguien se refiere en cualquier tema a Gustavo Petro, pues entonces la indignación crece. Vuelvo y reitero, creo que el senador Gustavo Bolívar siempre termina metiendo la pata. Digamos, él siempre tiene, aunque el representante de Alir Uribe, yo personalmente no conozco al senador Gustavo Bolívar, yo me baso simplemente en lo que veo en los medios de comunicación y en lo que veo en sus redes sociales, y créame, representante, que las redes sociales del senador Gustavo Bolívar son extremadamente violentas. Y violentas no en que llame a matar a nadie, pero sí manejan un lenguaje muy fuerte, que muchas veces lo que busca el senador es generar indignación, y sobre eso él basa el crecimiento de sus redes sociales. Yo entiendo el tema de las campañas, yo entiendo el tema de las estrategias, pero cuando estamos en un momento tan delicado de la campaña, a pocas semanas de una primera vuelta presidencial que va a ser realmente fuerte para el país y muy difícil para el orden público, creo que que un senador de la República, y sobre todo la cabeza de lista del pacto histórico, se mesure un poco, pues estaría bien y sería un buen mensaje para todos. Un video incluyendo allí con unas disculpas o unas aclaraciones al candidato que provocan que Federico Gutiérrez no se solidarice con el candidato Petro, pero que sí le dedique unas líneas también fuertes, también cargadas, un poquito de odio, un poquito de ironía allí. Representante Uribe, ¿usted cómo cree que va a terminar todo esto? Estamos a un poco más de 20 días de la primera vuelta. No, yo lo que espero, pues yo estoy de acuerdo con Daniel que hay una red que es perversa, que es el Twitter, ¿no? Es una red muy política y también muy polarizante, y a veces la gente manda tweets como disparando pues una pistola, ¿no? O sea, y creo que eso es negativo. Yo no estoy de acuerdo que se use, pero se hace de todos los lados. O sea, hay gente que no lo baja uno en Twitter de que uno es un terrorista, un guerrillero, no sé qué. Bueno, y creo que eso no está bien. De hecho, yo solamente bloqueo ese tipo de mensajes cuando veo que son cuentas que tienen 10 seguidores, 20 seguidores, 5 seguidores, a veces hasta un seguidor, y me mandan diciéndome una cantidad de cosas y uno sabe que son bots o que son... Pero sí creo que es importante pues darle un manejo racional a eso. Lo que yo creo es que la campaña va a seguir. Nosotros como pacto histórico vamos a seguir en las calles. Nosotros no vamos a encerrar los candidatos ni las candidatas, ni nos vamos a encerrar los congresistas activos y los que fuimos electos. Nosotros vamos a seguir en las calles con la gente.
además porque nosotros no tenemos los recursos que eventualmente o potencialmente pueden tener otras campañas para pues poner tantos mensajes en medios de comunicación, en medios masivos de comunicación, etcétera. Y creo que pues la campaña va a seguir. Nosotros aspiramos a ganar en primera vuelta. Si me es preguntas, decir, ¿usted ve sin futuro? Nació muerta la propuesta de Roy Barreras de que Petro se confine en un búnker hasta el próximo mayo 29. yo no creo que Gustavo Petro lo vaya a hacer, salvo que sigamos teniendo pues informaciones que sean con algún nivel de credibilidad o de viabilidad, pero me parece que sería una medida extrema. Yo no la veo posible. Sí hay mucha gente escribiéndonos y diciéndonos eso, que los candidatos ya no deberían exponerse, que otras personas deberíamos liderar la campaña en las calles, en las plazas, bueno, donde sea. Pero yo creo que la situación no ha llegado pues a ese extremo. Ahora, si el presidente Duque dice que no hay información de ningún plan ni de nada de eso, y si los organismos de seguridad del Estado dicen que no hay ningún plan, pues menos. Entonces, yo parto de la buena fe, parto que si el presidente Duque, que si la policía o el ejército o cualquier agencia de inteligencia supiera que van a asesinar al candidato, pues ellos mismos le dirían que se encierre. Yo he trabajado en situaciones de riesgo y a mí muchas veces me dijeron la propia fiscalía o los organismos, no viaje a tal región, no viaje a tal departamento, no se quede en tal parte. Bueno, entonces lo que uno esperaría es que sea así. Y no me parece que sea pues una posición acertada encerrarse y no hacer más campaña. Sobre todo porque en estas semanas, como lo decía Daniel, es cuando la gente está tomando decisiones. Hay muchos indecisos, hay mucha gente que tiene que definir en el voto útil si va a votar por Fajardo a sabiendas que no va a pasar a la segunda vuelta, o por Rodolfo Hernández a sabiendas, y hay mucha gente todavía que no ha tomado la decisión final. Entonces, creo que la campaña debe seguir con garantías y ojalá, como lo dice Daniel, pues con la menor agresión posible en las redes sociales y en los medios de comunicación, ojalá, que pueden generar más odios y más presiones. Yo lo que creo es que hay que apostarle a la democracia. ojalá ese sea el clima, un poquito más distendido de polarización. Daniel, su conclusión brevemente para irnos a comerciales, por favor. Realmente espero que el candidato Gustavo Petro pueda realizar su campaña con todas las garantías, que vuelva a la plaza pública, pero que también vuelva a los debates. Digamos, sería muy importante volver a ver a Gustavo Petro en los debates en medio de estas últimas semanas, y pues realmente un llamado al gobierno nacional y a todas las campañas para bajarle el tono, pero también para brindar todas las garantías. Creo que es muy importante que terminemos esta primera vuelta, porque realmente lo que va a haber en la segunda vuelta creo que va a ser un poco más polarizante, según lo dicen las encuestas. Garantías que debe tener el candidato Gustavo Petro, él y todos los que están participando hoy en Político. Un mensaje también y un jalón de oreja al gobierno nacional para que no echen saco roto las amenazas de la cordillera y la información que dice tener el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre un finquero, un hombre que estaría detrás también de un plan similar contra Gustavo Petro. Terminamos este primer segmento, pero al regresar hablaremos sobre la polémica de la que hoy habla parte del mundo y está en Estados Unidos, donde la Corte Suprema anularía el derecho al aborto en ese país, un tribunal que estableció ese derecho desde 1973. Estamos en Zona Franca, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Ya regresamos. Estamos de regreso en esta noche de lunes hablando de política inicialmente, ahora de justicia, por lo menos de derechos, por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que anularía un fallo histórico que despenalizó el aborto en ese país, o por lo menos así lo revela una filtración de medios de comunicación, una información de una ponencia del juez Samuel Alito. Déjeme preguntarle, representante Ali Uribe en Colombia, ¿cómo están viendo ustedes, usted que va a integrar el nuevo Congreso de la República, una decisión que parecería un retroceso en lo que tiene que ver en derechos hacia la mujer? Bueno, la verdad es que en este tema del aborto deberían hablar más las mujeres que los hombres, primero, ¿no? Segundo, creo que en Estados Unidos pasó un poco el mismo fenómeno que en Colombia, y es que el Congreso nunca legisló sobre el tema y fue por vía de jurisprudencia
como las que han mencionado acá, en el caso Kaiser, el caso Wade, bueno, hay varios casos, y ha sido la jurisprudencia la que ha fijado el criterio de que las mujeres tienen derecho a abortar y que es una jurisprudencia pues consolidada en los Estados Unidos. Obviamente la Corte puede replantear la jurisprudencia, lo cual sería un retroceso para los derechos de las mujeres, sobre todo porque si esa competencia se le pasa al Congreso, pues puede pasar lo que ha pasado en Colombia, y es que el Congreso nunca quiso legislar para la despenalización del aborto y para garantizar que las mujeres decidan libremente. Lo que yo esperaría, pues esto es una filtración de un proyecto de sentencia, de una ponencia pues para sentencia, es que esto no pase y que Estados Unidos pues no retroceda en el reconocimiento de los derechos hacia las mujeres. Y es lo que podría opinar. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con la reciente sentencia de la Corte Constitucional en el caso colombiano, y la Corte ha tenido que suplir la inoperancia del Congreso, no solamente en el tema del aborto, sino en muchos otros temas, en el tema de la dosis personal, como se hizo hace varias décadas. Creo que eso genera también el tema de que los políticos, por la presión de la opinión pública y por tratar de quedar bien con todo el mundo, no legislan sobre temas que son espinosos en una sociedad. Y yo sí insisto, este es un debate que lo deben dar más las mujeres feministas, las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres, y ellas todas piden libertad en este tema, y nosotros pues debemos respetar ese derecho a decidir. Daniel. Concuerdo con el representante Alirio, es un tema en si estás de acuerdo o no con el aborto, es un tema en donde deberían hablar las mujeres, pero sí debo hacer unas aclaraciones respecto del caso específico. Digamos, aquí no hay un vacío legal, es decir, aquí el Congreso de Estados Unidos no fue que no legislara. Digamos, la sentencia de 1973 viene pues precisamente de una demanda de inconstitucionalidad que hacen a una ley en Texas que penalizaba el aborto en 1972, y desde ahí es que nace pues la sentencia, el famoso caso Roe versus Wade. Entonces, digamos, sí había una legislación. Lo que pasó en este caso es que la legislación penalizaba como tal el tema del aborto en el estado de Texas. Una madre interpuso pues la acción de constitucionalidad, y por lo tanto pues decidió la Corte Suprema de Justicia despenalizar el aborto pues con la categoría de que iría más o menos hasta las 24 semanas. Hasta ahí está despenalizado. Hoy pues vivimos en Estados Unidos un momento de polarización muy alto. Creo que es el momento de polarización más alto de los Estados Unidos desde... De derechización también, ¿no? Desde la elección de Bush y Al Gore, desde el 2000 Estados Unidos no tenía un nivel de polarización. La Corte Suprema de Justicia creo que va a fallar conforme a lo que se ha filtrado el día de hoy. Pues las mayorías están dadas. Tenemos 3 magistrados de Donald Trump, tenemos 3 magistrados que vienen de la administración de Bush hijo, y por el lado demócrata únicamente nos queda 1 de Clinton y 2 de Obama. Entonces estamos 6-3 en ese caso. Lo que se ha dicho es que el único que estaría en duda de los 6 conservadores es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Robertson, pero pues realmente creo que las mayorías están dadas para que esto sea como tal el debate electoral de cara al 2022 en noviembre en Estados Unidos. Sería realmente una votación muy apretada, muy parecido en cuanto a la votación a lo que ocurrió en el caso colombiano. Una discusión que tiene allí tinte político, se mete allí el presidente Joe Biden, que dijo que el derecho de las mujeres para abortar es fundamental, cuestionando la decisión que alistaría la Corte Suprema de su país. If the rationale of the decision as released were to be sustained, a whole range of rights are in question, a whole range of rights. And the idea we're letting the states make those decisions, localities make those decisions, would be a fundamental shift in what we've done. Representante Uribe, usted decía, se parece un poquito al caso colombiano en cuanto que el Congreso aquí no ha querido legislar, han pasado más de 20 ponencias, bueno, antes de que la Corte Constitucional se pronunciara sobre este tema. Como aquí en Colombia tenemos la mala maña, digo, para algunas cosas, de copiar lo que pasa en Estados Unidos, ¿qué tanto puede incidir una decisión trascendental tan grande como esta en el caso colombiano? Bueno, no creo que vaya a trascender realmente. Obviamente si
Si la Corte fija una nueva jurisprudencia, pues seguramente como Estados Unidos es un estado federal, va a tener algunos estados en los cuales va a quedar prohibido, en otros estados que pues va a seguir permitido y demás. Pero desde mi punto de vista no debería impactar en Colombia. Aquí lo ideal hubiese sido que el Congreso hubiese legislado sobre el tema y no esperar que por omisión legislativa, como se llama técnicamente, fuera la Corte Constitucional la que fijara los parámetros. Eso no quiere decir que hoy no lo pueda hacer el Congreso. Lo que yo digo es que no lo va a hacer. No lo va a hacer por el tema del posicionamiento en un tema tan sensible, sobre todo para los sectores conservadores. Daniel. Recordemos que en Estados Unidos, hacia el 94, la Corte Suprema de Justicia era supremamente liberal y los movimientos pro vida con los movimientos conservadores comenzaron a hacer un trabajo durante muchos años hasta que, pues, por cosas del azar, renuncias, muertes de magistrados, recordemos que en Estados Unidos los magistrados son vitalicios, allá no hay periodo. Entonces se dio que fue a Donald Trump el que le tocó cambiar 3 magistrados dando las mayorías conservadoras. En Colombia tenemos también algo muy parecido, pero con la diferencia que aquí los magistrados de la Corte Constitucional sí son a 8 años. En este momento pues podemos decir así, se está consolidando una mayoría algo conservadora dentro de la Corte Constitucional. Digamos, los nuevos magistrados que entraron, incluidas las mujeres, votaron en contra de la sentencia que despenalizó y los únicos que pues, se mantuvieron firmes son los que vienen de la administración de Juan Manuel Santos del primer gobierno. Estos van a ir cambiando, ¿cierto? Y pues estas dinámicas dentro de las cortes, tanto en Estados Unidos como en Colombia, pues pueden llegar a mover este tema en algún punto. No estoy diciendo que sea el otro año, no estoy diciendo que sean 5 años, pero en Estados Unidos en el 1994 se comenzaron a plantear que las mayorías podrían cambiar en algún momento para que se diera este tipo de decisiones y este tipo de cambios en la materia. Entonces, ahí viene mi crítica, el estar sometidos como tal a la Corte Constitucional en todo, digamos, una corte totalmente poderosa que puede hacer absolutamente todo y puede estar legislando, pues en algún momento también se verá revertido por el cambio de mayorías y por el cambio de tendencias que se den dentro de los magistrados, pues en contra de aquellos que hoy defienden como tal esos poderes ilimitados de la misma Corte. Magistrados que en muchos casos tienen sus ideologías, tienen sus tendencias, también tienen su corazoncito. Esta noche estamos hablando de aborto a propósito de esa decisión que tomaría la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en cuanto al aborto y que ha sido considerado como un retroceso, hablando de libertades, de garantías para abortar en el caso de las mujeres. Ya regresamos. Estamos llegando a los minutos finales de Zona Franca. Representante Alirio Uribe, déjeme preguntarle para ya ir redondeando sobre el tema del aborto. En Colombia entonces no debemos temblar las mujeres, digo, las que están a favor del aborto, porque no vamos a entrar aquí en una nueva discusión de si lo que pasa ya afecta aquí. Pues yo esperaría que no, esperaría que ni cambie la situación en Estados Unidos, ni que cambie la situación en Colombia. Y por otro lado, en derechos humanos hay un principio que es la no regresividad en materia de derechos y libertades. Si se ha hecho avances para reconocer los derechos de las mujeres, para reconocer sus libertades, pues realmente es un retroceso histórico echar para atrás un avance tan importante como la despenalización del aborto. Daniel, su conclusión. Yo siento que todo dependerá de qué tanto se politicen o no las decisiones judiciales. Digamos, este país está generando un nivel muy alto de politización en las decisiones judiciales. La política está permeando como tal las decisiones de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Entonces, pues el cambio dependerá de si hay o no politización y si permitimos o no que la política siga permeando como tal las altas cortes del país. De ahí dependerá en el futuro si los magistrados van a ser más políticos que jurídicos. Y pues realmente en este país ya tenemos varios ejemplos en donde han habido decisiones de carácter político y no decisiones de carácter jurídico. Entonces todo dependerá de qué tanto podamos generar un límite entre la política y la justicia en el país. Usted me deja, ya para finalizar, representante, inquieta porque usted dice el Congreso no lo va a hacer, en el caso de Colombia no va a legislar, tiene una orden de la Corte, ¿usted cree que eso es letra muerta? Hay una cantidad de exhortos constitucionales para que se legisle y no se ha hecho.
Por ejemplo, cuando se declaró inconstitucional todo el capítulo de protesta del Código de Policía, se le dio plazo al Congreso de 2 años para que sacara una ley estatutaria y no ha salido. Y son muchos exhortos constitucionales, yo creo que hay más de 50 exhortos constitucionales que el Congreso no ha acatado. Congreso, entre otras cosas, muy protagonista en esta legislatura, en la que pasó también hace apenas unos meses, porque se han dedicado a sacar leyes, proyectos de ley que poco o nada le sirven ni a las mujeres ni a los hombres de este país, agobiado por muchos problemas. Esta noche con nosotros, Alirio Uribe, abogado y representante de la Cámara, electo ahora por el Pacto Histórico en la capital del país. Representante, un gusto como siempre. Gracias, Camila, por la invitación. Gracias, Daniel. Bienvenido siempre, Daniel Briceño, abogado experto en análisis político y electoral. Un gusto, señor. Gracias, María Camila. Gracias, Alirio. Un gusto haber estado acá. El gusto es nuestro. Llegamos al final de Zona Franca, una noche para hablar de política, de derechos de las mujeres, de decisiones que estaría listando la Corte Suprema de los Estados Unidos y que sería eventualmente un referente para el caso colombiano, hablando del aborto, recientemente despenalizado por la Corte Constitucional en Colombia. Llegamos al final, como siempre. Gracias por acompañarnos. Que descansen.